Hola, hoy nos metemos de lleno a analizar una sesión de supervisión de coaching no directivo. Vamos a desgranar las claves del mentor Daniel Becerra para entender su método paso a paso. Y vamos a empezar con la regla de oro, la base de todo. Fijaos bien, un coach no da consejos. Ni un poquito, ni a medias, nunca. Es que esta idea es el pilar fundamental del método. Se trata de que sea el cliente y solo el cliente quien encuentre sus propias respuestas. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues hemos dividido el análisis en 4 bloques clave. Primero, cómo dominar el esquema del proceso. Segundo, la diferencia fundamental entre seguir acciones y seguir resultados. Tercero, veremos las trampas más comunes en las que caen los coaches. Y por último, el poder que tiene la precisión en el lenguaje. Venga, vamos a ello. Empezamos con el primer punto. A ver, un error muy típico es que las sesiones de coaching se conviertan en charlas un poco caóticas, sin un rumbo fijo. Pues bien, Daniel Becerra insiste en todo lo contrario. Es vital tener un proceso, una estructura clara que sirva casi como un andamiaje mental para el cliente. Y este es el esquema que propone. Ojo, que no es una simple sugerencia, ¿eh? Daniel lo plantea como un flujo casi obligatorio. Se empieza con una sesión exploratoria para definir el objetivo, luego una para identificar los factores críticos, es decir, lo que es sí o sí necesario para el éxito. Después, la primera sesión, ya con un plan de acción, y a partir de ahí, las siguientes sesiones siempre empiezan con el seguimiento de ese plan. ¿Por qué es tan importante? Porque así se genera inercia y se asegura que cada sesión se apoya en la anterior. Vale, y aquí Daniel Becerra hace una distinción que es crucial. Una cosa son los intereses de un cliente, las cosas que le gustaría ser, y otra muy distinta son los factores críticos. Es que, como dice él, un cliente puede tener una lista enorme de puntos de interés, pero eso no los convierte en críticos. La clave está en preguntar, para conseguir este objetivo, en este plazo de tiempo, ¿qué es absolutamente indispensable? Si no se hace ese filtro, el proceso se diluye, pierde toda la fuerza. Muy bien, pasemos ahora al seguimiento. Y esto es súper interesante porque Daniel le da una vuelta de tuerca a lo que normalmente entendemos por seguimiento. No se trata solo de ver si se han hecho las tareas, sino de convertirlo en una herramienta potentísima de aprendizaje. Fijaos en la diferencia. Un seguimiento superficial se queda en el ¿contactaste al logopeda? Sí o no, y ya está. Pero un seguimiento eficaz va mucho más allá. La pregunta cambia a ¿cuál fue el resultado de esa llamada? ¿Qué aprendiste de esa conversación? Es un cambio de mentalidad brutal. Pasamos de validar la acción a evaluar el resultado. Lo que importa no es estar ocupado, sino ser efectivo. Y aquí tenemos un caso práctico que lo ilustra perfectamente. El objetivo del cliente era ser más masculino. Una de las acciones que se propuso fue practicar yoga. ¿El resultado? Bueno, se sentía más flexible, más estable, pero ¿avanzó algo en su objetivo de sentirse más masculino? Cero. El aprendizaje es claro. La acción, en este caso el yoga, no servía para ese objetivo concreto. Por lo tanto, se necesita una acción nueva. Esto demuestra que se puede estar haciendo mucho, pero avanzando poco o nada. Vamos con el tercer punto, que es una de las grandes trampas para los coaches. Y Daniel Becerra hace mucho hincapié en esto. Se trata de la tendencia que tenemos a crearnos nuestras propias teorías sobre lo que le pasa al cliente. A ver, es humano, ¿no? Escuchas a alguien y tu cabeza empieza a montar hipótesis sobre sus motivaciones, sus traumas. El problema no es tenerlas, el problema es actuar en base a ellas. Cuando el coach lo hace, la sesión se desvía por completo. Como dice el propio Daniel, son solo eso, teorías, hipótesis que no se pueden demostrar. Y lo peor es que pueden alejar totalmente del objetivo real del cliente. En resumen, el trabajo de un coach no es ser un detective del pasado, sino un facilitador del futuro. Y aquí se ve clarísimo. Una pregunta basada en una teoría sería, oye, ¿qué miedo se esconde detrás de que procrastines? ¡Pum! Ya estás metiendo tu propia idea, la del miedo. En cambio, una pregunta no directiva se basa solo en lo que el cliente ha dicho. Has comentado que quieres dejar de procrastinar. ¿Qué necesitas para conseguirlo? ¿Se nota la diferencia? La segunda pregunta le devuelve toda la responsabilidad y el protagonismo al cliente. Y llegamos al último bloque, una habilidad técnica que para Daniel Becerra es de las que más impacto tiene: la precisión, la lucha constante por conseguir claridad en el lenguaje. Pasa muchísimo. Los clientes usan palabras paraguas, súper vagas, como esto, este tema, la situación, y se genera una especie de niebla, una imprecisión que no permite trabajar. Y ante esa niebla, Daniel insiste en que la mejor herramienta del coach es la más sencilla, una pregunta directa. El verdadero poder, como dice él, está en que el cliente sea capaz de poner en palabras sus problemas. Cuando alguien dice, es que esto me supera, la labor del coach es preguntar, simplemente, ¿a qué te refieres exactamente con esto?
Al forzar esa concreción, se ayuda a pasar de una sensación abstracta a un problema que se puede abordar. Y este es el resultado de ese trabajo de precisión. Un stock era una nube difusa, se convierte en una lista de cosas concretas. El miedo a la reacción de mi hermano, el hábito de evitar conversaciones difíciles. De repente, ya no hay una niebla. Hay problemas reales, tangibles, y sobre eso sí que se puede empezar a trabajar. Así que, después de todo este análisis del método de Daniel Becerra, queda en el aire una pregunta final, una reflexión importante sobre la esencia del coaching.